Bien, acá tenemos otra sumatoria. Por ejemplo, vamos a construir un algoritmo para la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 dividido entre 2 más i por i, ¿no? Estas variables i acá y coinciden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el desarrollo de esta sumatoria? Va a ser igual desde i igual a 1, dice, hasta el enésimo término. Donde hay variables i va a ir variando, ¿verdad? La sumatoria. Entonces, el primer término que se va a sumar es 1 dividido entre 2 más 1 por 1. Más el siguiente término que se va a sumar es 2 dividido entre 2 más 2 por 2. Más el siguiente término que se va a sumar es 1 dividido entre 2 más 3 por 3. Más 1 dividido entre 2 más 4 por 4. Más 1 dividido entre 2 más 5 por 5. Y así sucesivamente hasta el enésimo término. Y el último término que se va a sumar es 1 más 2 por n. 1 más, vamos a dividir 1 dividido entre 2 más n por n. Muy bien. Entonces vamos a introducir un valor en la variable n de este teclado. En este caso va a ser 5, por ejemplo, como entrada de datos. Y n nos indica la cantidad de términos que vamos a sumar de esta sumatoria. Si es 5, vamos a sumar el primer término más el segundo, más el tercero, más el cuarto y más el quinto término. Vamos a tener también un contador que va a controlar la cantidad de términos que estamos realizando, la suma de la cantidad de términos que estamos realizando, ¿no? Muy bien. Bien, desde i dividido entre 2 más 1 por 1, más 1 dividido entre 2 más 2 por 2, más y así sucesivamente hasta el enésimo término. Esta sumatoria es bastante sencilla y fácil porque vamos analizando qué tenemos en el numerador. Tenemos simplemente un valor 1. En el denominador tenemos una constante 2 que se va sumando con los valores que va adquiriendo i, ¿no? Entonces vamos a utilizar este mismo contador, si se dan cuenta coincide. Y todo esto lo multiplica por un valor entero que no es más que el valor de i. Para la siguiente vez de la misma forma tengo una constante 1 dividido entre una constante 2 más el valor de i. Voy a utilizar este mismo contador para este valor de i, más una constante 1 dividido entre 2 más 2, 2 más 3 por i, ¿no? Y así sucesivamente hasta el enésimo término. Si para n es igual a 5, entonces va a sumar estos 5 términos. El proceso es lo mismo que hemos analizado en los anteriores ejercicios. Aquí simplemente vamos a reflejar la condición lógica que vamos a utilizar. Bueno, un contador que va a inicializarse en 1, mientras 1 sea menor o igual a n, va a realizar la suma de los términos. Aquí simplemente suma. ¿Qué va a realizar? Va a utilizar una variable s, acumulador, que va a ir acumulando las sumas en s más. Tengo una constante 1 dividido entre 2 más i por i. Aquí es suma consecutiva, ¿no? No hay combinación de sumas y restas. Y luego el contador i se va a incrementar en una unidad cada vez. Esta es la operación que va a realizar de manera secuencial y se va a repetir varias veces. Pero yo lo voy a realizar con esta fórmula
todos esos procesos repetitivos y lo vamos a incluir en un ciclo repetitivo for. Entonces nos vamos a ir a construir el algoritmo correspondiente. Todo algoritmo tiene un inicio. Vamos a leer un valor para n. Este algoritmo es bastante sencillo. Vamos a leer un valor para n. Necesitamos un acumulador S que va a inicializarse en 0 y una estructura for repetitiva en la que se va a ir acumulando las sumas desde un contador igual a 1 hasta el enésimo término, el incremento de 1 en 1. Y en ese vamos a guardar, S más 1 dividido entre la constante 2 más el valor de I y todo esto elevado al valor de I bueno, esto no tiene potencia, ¿verdad? Esto es simplemente 1 dividido entre 2 más I por el valor de I. Por el valor de I. Esto retorna y finalmente finalizamos y vamos a imprimir el valor de S. Fin del algoritmo. Bueno, ahí tenemos una operación. En ese vamos a guardar S más 1 dividido entre 2 más 1. Bueno, esto lo podemos cerrar acá mejor. Todo eso lo multiplicamos por I. Ahora los conectores. Esto es un ciclo repetitivo. Y bien, podemos ir guardando.
Y lo ejecutamos. Para n igual a 5, vamos a tener el valor de 2.814. Ustedes pueden verificar eso con la calculadora que nos da ese mismo valor. Ejecutamos para n igual a 10. N tiene que tomar cualquier valor, 6.794. Y bueno, podemos ir ejecutando para cualquier valor. Es decir, n igual a, yo qué sé, 20. Da 15.618. Si ustedes hacen el cálculo para verificarlo, pueden realizar y ahí tenemos el resultado de 15.628. Bien, este otro ejemplo que tenemos acá es la productoria, ¿no? Tenemos una productoria desde i igual a 1 hasta n, de i al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, que es igual a, bueno, ¿cómo desarrollamos esta productoria? Es de 1 elevado a la 2 más 2 elevado al cuadrado, por 2 elevado a la 2 más 2 elevado al cuadrado, por 2 elevado a la 2, digo 3 elevado a la 2 más 2 al cuadrado, por 4 elevado a la 2 más valor de 2 elevado al cuadrado, por 5 elevado a la 2 más 2 elevado al cuadrado. Bueno, en realidad esta productoria es bastante fácil. Si para n es igual a 5, vamos a sumar los 5. Digo, vamos a multiplicar los 5 términos. Vamos a multiplicar los 5 términos y nos va a dar el resultado correspondiente. Bueno, para n igual a 7, por ejemplo, vamos a ir sumando los 7 primeros términos. Y para el enésimo término vamos a ir igual realizando la productoria de los enésimo términos de acuerdo al valor de n que vaya tomando. Bueno, como en los anteriores ejercicios, como en las sumatorias, esto me va a ir controlando con un contador. Cuando voy realizando la productoria del primer término, el contador va a marcar en 1. Cuando realizo la productoria del segundo término, el contador va a marcar en 2. Cuando realizo la productoria o el producto del tercer término, el contador va a marcar en 3. Cuando realizo la productoria del cuarto término, el contador va a marcar en 4. Cuando realizo la productoria del quinto término, el contador va a marcar en 5. Entonces, estos son procesos repetitivos, donde varía simplemente acá en la base de la suma del segundo sumando, ¿no? El 2, del primer sumando, mejor dicho. El 1 aquí va a marcar, va cambiando aquí los términos. Entonces, como vemos que esto es variable, que va tomando diferentes valores en cada productoria,
pero coincide con el contador. Voy a utilizar el mismo valor de 1, el mismo valor de I, perdón. Y bueno, la fórmula que vamos a tener es en una variable P, voy a guardar P por I elevado al cuadrado más 2 elevado a la 2. Desde I igual a 1 hasta el enésimo término. I va a empezar en 1. Mientras I sea menor o igual a N, voy a realizar esta operación de productoria. Va a ir acumulando los productos cada vez. Y I se va a incrementar en una unidad cada vez. Entonces, esto es un ciclo repetitivo también, que lo podemos ir trabajando aquí. Bueno, en realidad lo podemos trabajar en este mismo ejemplo. Vamos a leer igual un valor n. Vamos a inicializar el algoritmo. Vamos a leer un valor n. Una estructura for desde i igual a 1 hasta n, el incremento de i va a ser en una unidad. Bueno, aquí vamos a, en vez de s, vamos a utilizar una productoria, una variable p, que va a inicializarse no en 0, como es producto, tiene que inicializarse en 1. Bueno, vamos a modificar en nuestro análisis. Aquí en P vamos a almacenar P por I al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Bueno, entonces vamos a realizar esa operación en este proceso, ¿no? En P voy a guardar P. A ver, vamos a ir borrando esto. Es P elevado al cuadrado. No, perdón, en P voy a guardar P más I elevado al cuadrado. I elevado al cuadrado. I elevado al cuadrado más 2. Y todo esto elevamos al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a guardar esto. Le vamos a llamar historia. Y ejecutamos el algoritmo para n igual a 3. Aquí teníamos que mostrar como resultado el valor de P. No es S, esta vez es P. Para n igual a 5 tenemos 1220. Aquí entonces sacamos 1220 como resultado.
Podemos seguir aquí probando. Ese es el valor que ha ido obteniendo cada vez la productoria. Y bueno, podemos probar para n igual a 10. Y me da 26.914. Para n igual a, bueno, 7. Me da 5.265. $5.265. Para n igual a 5, tenemos como resultado 1.220. Muy bien, esos serían los ejercicios de aplicación que podemos ir realizando. Bueno, por último podemos ver también este otro ejemplo con combinación de factoriales. El cálculo del factorial es un algoritmo bastante sencillo que ya lo hemos ido aplicando en anteriores ejemplos. Por ejemplo, tengo la sumatoria de 1 factorial más 2 elevado al cuadrado, más 2 factorial más 2 elevado al cuadrado, más 3 factorial más 2 elevado al cuadrado, más 4 factorial elevado al cuadrado, más 5 factorial más 2 elevado al cuadrado. Hay una constante que varía aquí, que es el 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial y n factorial. Los demás se mantienen constantes, ¿no? 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, acá. Entonces, de la misma manera, para cualquier valor de n, n es quien indica cuántos términos vamos a sumar de esta serie, de esta sumatoria. Y por ejemplo, tengo aquí para n igual a 5, voy a sumar el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y n me va a ir, y es un contador que me va a ir indicando este contador cuando estoy realizando la primera sumatoria del primer término, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Bueno, entonces vamos realizando la suma. La primera suma va a ser 2 elevado al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado, más 8 elevado al cuadrado, más 26 al cuadrado, más 122 al cuadrado. Entonces vamos realizando internamente esta suma. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo acá internamente estamos calculando el factorial de 1, el factorial de 2, el factorial de 3 es 6, el factorial de 4 es 24 y el factorial de 5 es 120. Estos son los resultados que vamos obteniendo y como último resultado estamos esperando 15.649. Entonces, vamos a utilizar un acumulador S que me va a ir acumulando las sumatorias, ¿no? Voy a ir sumando el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto término.
Bueno, estos términos, de acuerdo a n, vamos a ir sumando la sumatoria de los n términos. La variable que va variando es esta, ¿no? Este primer término de la suma, el primer sumando. 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, hasta n factorial. Muy bien, para n igual a 5 en la variable sum. En la variable s voy a guardar 0. Y también voy a utilizar la variable s. Bueno, los procesos son repetitivos, ¿no? Desde i igual a 1, mientras i sea menor o igual a n, vamos a calcular internamente el factorial. En ese voy a guardar s más el factorial de i, más 2 elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que se repite cada vez, ¿no? Voy realizando la primera suma, la siguiente, hasta el enésimo término. Y se incrementa en una unidad. Entonces, esta es la sumatoria que va realizando en procesos repetitivos. Tenemos aquí una característica del cálculo interno del factorial. Antes de realizar esta suma, tenemos que calcular el factorial de este valor. Y este valor es el mismo contador, ¿no? Porque coincide con con los mismos valores. Entonces, vamos a utilizar ese mismo contador. Muy bien, entonces vamos a construir el algoritmo correspondiente. Bien, vamos a iniciar el algoritmo. Vamos a utilizar una estructura for repetitiva para que vaya realizando las sumas correspondientes. Pero además internamente vamos a ir bien. Vamos a leer un valor para n, en este caso 5, según nuestro análisis, una variable s que inicializa en 0, una estructura for que va a realizar internamente la suma, pero antes de realizar la suma, lo que vamos a hacer es calcular el factorial, cada vez el factorial de 1, de 2, de 3, para ir realizando la suma. Entonces voy a utilizar esta estructura for interna que me va a calcular el factorial de ¿quién? El factorial de i. El factorial de 1 la primera vez, la siguiente vez el factorial de 2, la siguiente vez el factorial de 3 y así sucesivamente. Antes de realizar la suma necesito calcular el factorial de 1 la primera vez, la segunda vez el factorial de 2, la siguiente vez el factorial de 3 y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a siempre inicializar la variable fact en 1, una estructura for desde j igual a 1 hasta i, porque tiene que calcular el factorial de i. Este proceso ya lo conocemos, ¿no? En fact voy a guardar fact por j,
Una vez obtenido el factorial, en ese voy a guardar ese más el factorial de ese número más 2 elevado a la 2. Y este proceso se va a repetir. Entonces vamos a ejecutar este algoritmo. Bueno, vamos a entonces inicializar el algoritmo y vamos a dar un valor para N5. Bueno, aquí estamos imprimiendo en Zoom, debíamos imprimir en S. Ejecutamos, valor para 5 y me da 15.649, es lo que estábamos esperando, ¿no es cierto? Podemos ir ejecutando, si deseamos, paso a paso. Vamos a ejecutar para, bueno, vamos a leer un valor para N5. En S0, y va a ser igual a 1 hasta N. El factorial en 1 se inicializa porque tiene que calcular el factorial de 1. Desde J igual a 1 hasta 1, el incremento de 1 en 1. 1 es menor o igual a 1, sí, es cierto. En factorial voy a guardar factorial por J, 1 por 1. Y el factorial de 1 es 1. J vale 2, 2 menor o igual a 1 sale y procede a la suma. En ese voy a guardar ese más 1 más 2 elevado a la 2. El factorial de 1 lo tiene la variable fact. Retorna y se pone en 2, 2 menor o igual a 5, sí. Va a calcular el factorial de 2, por eso fact se pone nuevamente en 1. J desde 1 hasta 2. Y calcula el factorial de 2. Hace la primera operación 1 por 1, luego esto es 2, 1 por 2, el factorial de 2 es 2. Y se incrementa en una unidad, 3 menor o igual a 2, falso sale y en ese va a guardar ese más 2 elevado a la 2. Ha calculado el factorial de 2. Vuelve y se incrementa en una unidad y vale 3. Va a calcular el factorial de 3. En fact se pone 1. J igual a 1 hasta 3. Acá 1 por 1. Retorna, J vale 2. Y ahí es 1 por 2. J vale 3. Ahí es 2 por 3, que es 6. El factorial de 3 es 6. J se incrementa en una unidad, vale 4, 4 menor o igual a 3, falso, sale de la estructura repetitiva, en ese va a guardar ese valor anterior de ese más factorial de 3, que es 6 más 2, y todo eso lo va a elevar a 2. Y vale 4, 4 menor o igual a 5, sí, va a calcular el factorial de 4. Este proceso repetitivo calcula el factorial de 4. Te vuelve, J vale 3. Hace el cálculo. J vale 4. 6 por 4, 24. Y tenemos ahí 795.
y vale 5. Para calcular el factorial de 5. Ahí lo que hace es realizar el cálculo del factorial de 5. Va a calcular el factorial de 5. Y tengo 120. ¿No? Y una vez obtenido 120, en ese va a guardar ese más 120 más 2 elevado al cuadrado. Tengo 15.649 en ese. J vale 6. 6 menor o igual a 5, falso. Y me va a imprimir 15.649. Ese es el algoritmo correspondiente a la sumatoria que hemos ido analizando.